Hola, bueno, pues a continuación voy a profundizar más sobre este tema de lo que es la educación basada en competencias, pero por sobre todo ir hasta las entrañas del concepto filosófico que dio origen a esta teoría. Muy bien, voy a aterrizarlo un poquito más a las reformas propuestas al reglamento del Politécnico. Aunque no utilizan directamente el término de educación basada en competencias, sí utilizan la esencia de la corriente filosófica que le da lugar. Miren, les voy a leer cómo define la educación el instituto en su reglamento anterior. Adelante. El instituto concibe la función educativa como un proceso para generar, adquirir, transmitir y divulgar conocimientos y capacidades para fortalecer e impulsar la investigación científica, tecnológica, así como para acrecentar y difundir la cultura. La función educativa institucional en sus diversos niveles y modalidades educativos tiene como propósito la formación integral de técnicos, profesionistas, posgraduados e investigadores. Así es como definía el Instituto Politécnico la educación en su reglamento anterior. Ahora vamos a leerlo cómo lo proponía. Artículo 14. La función educativa se concibe como un proceso de transformación individual y colectiva que considera la generación, adquisición, desarrollo, construcción, transmisión, divulgación y aplicación de saberes y conocimientos. Hasta ahí. Y le quitaron toda la parte demagógica de lo de desarrollar investigadores y científicos, etc. Bueno, pues aparentemente el cambio no fue tan drástico, lo podrían decir, pero aquí quiero resaltar las palabras clave. La palabra transformación, la palabra construcción y la palabra aplicación de saberes y conocimientos, que aquí muy seguramente discutieron y quisieron quitar eso y ponerlo por competencias, no se atrevieron directamente, pero sí quiero resaltar esas palabras. Entonces voy a leer ahora una diapositiva en el que me basé sobre donde me explicaban todo esto de las competencias. Básicamente es en qué se diferencia el modelo por competencias al modelo anterior. Entonces, las diferencias son los mecanismos para desarrollarlas, son diferentes, claro que sí. Y lo más importante, un enfoque constructivista señala los procesos de construcción, conoce, comprende y aplica. Otra vez las palabras, construcción y aplicación. Y después, un enfoque cognitivo. Conductual señala procesos del uso del conocimiento mediante el método científico. Analiza, usa, comprende. Bueno, aquí quisieron disfrazar un poquito todo esto, pero realmente se me hace un insulto incluso que mencionen el método científico y la palabra conocimiento en esta cuestión de en este enfoque constructivista sobre la educación. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí en el nuevo reglamento que propone el Politécnico dice la palabra generación y la palabra construcción de conocimientos. Y la mayoría de la gente podría decir, bueno, es que es lo mismo. No, por ejemplo, yo puedo generar electricidad, pero yo no puedo construir la electricidad. Pero bueno, vámonos a las entrañas de lo que es el constructivismo. Voy a leer dos definiciones del constructivismo. Uno aplicado a la psicología, que es donde está el núcleo de esto, y otro, que la definición de constructivismo en la pedagogía. Escuchen. El término constructivismo en la psicología se refiere a todas aquellas teorías que no consideran a los seres humanos como receptores pasivos de experiencias y aprendizajes, sino como constructores activos de su realidad y experiencias. En la psicología constructivista, teorías y prácticas se enfocan en el modo de que los individuos crean sus sistemas de significado para así dar sentido a su mundo y experiencias. Se centran, por lo tanto, en la estructura significativa donde se construye la personalidad del ser humano. Bueno, ahora en pedagogía. Constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, o sea, en la definición anterior, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas para generar andamiajes que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática,
lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. O sea, no utilizaron la palabra transformación, pero sí que su modificación. El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona, es decir, por el sujeto cognoscente. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada a la acción o por competencias. Entonces, la instrucción del aprendizaje surge de las aplicaciones de la psicología conductual, donde se especifican los mecanismos conductuales para programar la enseñanza del conocimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué me quiere decir con todo esto? Y es un concepto bastante complejo y bastante elevado porque se centra en cuestiones de filosofía. Entonces, pasa lo siguiente. Yo cuando leí todo esto, de hecho, los alumnos ahorita se pronunciaron en contra del reglamento interno, pero hace 2 años ya está aprobado lo que es el reglamento general de estudios, en el cual ya se implementaron todas estas clases de conceptos. Y de hecho, analizando ahora, pues el reglamento de estudios que se aprobó hace 2 años, pues como está, digamos que no se ajusta realmente al reglamento interno actual, pues incluso es hasta ilegal. Yo cuando leí el reglamento de estudios hace 2 años, yo dije, bueno, es que está muy autodidacta, es como yo lo llamé. Y como lo conciben, más del 50% de los maestros que leen esta cuestión de la construcción de conocimientos. ¿Cuál es la diferencia entre generar y construir un conocimiento? Y se los voy a explicar y aquí está la gravedad del asunto. Miren, si yo leo un libro de química y leo sus teorías, etcétera, y después de leerlo, yo hago un experimento que aquí indican. La pregunta es, ¿estoy construyendo el conocimiento? La respuesta es no. Cuando yo soy autodidacta y leo un libro, lo que pasa es que estoy adquiriendo y asimilando ese conocimiento de manera autodidacta. Y si yo agarro y hago un experimento de aquí, no lo estoy aplicando, lo estoy practicando. Entonces, hay una enorme diferencia entre adquirir conocimiento autodidacta y practicarlo, y entre construirlo y, ¿cómo se llama?, aplicarlo. O sea, ya se los voy a explicar más concretamente. Entonces, en la actualidad, tú primero le enseñas al alumno, por ejemplo, los conceptos de química, las reacciones químicas, y después le haces un experimento, y ya para darle una explicación a esa reacción química que se llevó a cabo. Bueno, en el enfoque constructivista, tú haces el experimento y le preguntas al alumno qué opina y cómo piensa que fue generado ese conocimiento. Entonces, imagínense, supongamos que tenemos a una persona que es un científico, otra persona es un ministro religioso, no un ministro, un fanático religioso. Luego tenemos a otro chico que es fanático del fenómeno ovni. Y luego tenemos a un ateo. Ajá, pero un ateo inculto. ¿Correcto? Entonces, ahora suponemos que el maestro se siente y es un experimento y diga, miren, ¿por qué creen que pasó esto? Entonces el chico científico dice, no, pues es una reacción química que pasó por una reacción de oxidación y de combustión. Pero el chico fanático religioso puede decir, no, pues es que Dios lo tocó con su chispa divina y se generó el experimento. Y el chico fanático de los ovnis dice, no, pues es que un extraterrestre lanzó un rayo y ya se creó el experimento. Y un ateo que no tiene ningún conocimiento puede decir, bueno, pues
quién sabe por qué pasó, pero pues por la casualidad y por el destino y ya. Entonces, esa clase de respuestas en la evaluación anterior hubiera sido palomita para el científico y 0 para todos los demás por burros y por no ajustarse a la ciencia. Pero ahora con esto del conocimiento constructivista es: felicidades, chicos, todos ustedes 5 tienen 10, tienen palomita, ya que ya crearon la habilidad para construir su conocimiento. Y entonces dicen, bueno, pues los 5 tienen razón y tienen 10 y felicidades. Suena absurdo, ¿verdad? Pero realmente así es. Entonces, ahora ya el conocimiento científico que ya se tenía, hay un retroceso. O sea, los defensores de esta teoría dicen, no es que volvemos al principio de cómo se genera el conocimiento. Mentira. Hay un retroceso total a la Edad Media, cuando ahora pues los chicos van a creer que todo el conocimiento es parte de su superstición y de la realidad que viene desde su cabecita. Entonces, esto, ¿se acuerdan de la palabra transformación y la palabra modificación de su mundo? Entonces, la única diferencia imagínense en el régimen de la Edad Media y en el régimen de hace unos años, no muchos, todavía en el siglo XX, es lo siguiente. O sea, en la Edad Media decían, bueno, pues este experimento científico es obra divina de Dios y todos deben de creer eso. Y el que no es un hereje, punto. Eso decía la religión en la Edad Media, pero también el Estado, porque en aquella época el Estado y la religión eran uno mismo. Entonces el Estado decía, lo que diga la iglesia es la ley. Y eso se va a ajustar, se queda escrito, si no, eres un hereje. Entonces, hasta hace unos años, ¿qué decía el Estado? Bueno, pues la verdad es la ciencia. Entonces, y bueno, que también la ciencia tiene sus dogmatismos, pero digamos que es una comprobación universal del conocimiento, que fueron por miles de años, por cientos y miles de años que se generó el conocimiento científico. ¿Qué dice hoy el gobierno? Pues que los chicos se hagan chaquetas mentales en su cabecita, que crean lo que quieran sobre el experimento científico, pero ¿qué va a pasar? Pues bueno, el científico, el fanático religioso, el fanático del movimiento ovni y el ateo, de todos modos tienen que ajustarse. O sea, no me importa la realidad que se creen en su cabeza, de todos modos tienen que trabajar, tienen que pagar impuestos y pues total que cada uno se quede satisfecho con la explicación que le dé a sus cosas, pero total eso es su mente. Yo mientras vengan los impuestos y que ellos sumisamente tengan su trabajo, porque pues como ninguno de ellos va a poder generar ciencia, como ninguno de ellos va a poder generar tecnología, pues simplemente se van a quedar en su mismo pensamiento mediocre que siempre. Entonces, esto es la teoría del constructivismo, en el cual se basa el sistema educativo basado en competencias.